Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a ver algunos conceptos relacionados a la prevención de infecciones de sitio quirúrgico. Ustedes saben que este es uno de los procedimientos que prácticamente se realiza en la mayoría de los hospitales de agudos y por lo tanto las complicaciones quirúrgicas importan a hospitales de pequeño, de gran y de mediano tamaño. Las infecciones de sitio quirúrgico generalmente son más elevadas las tasas en procedimientos que son contaminados o sucios que versus los procedimientos quirúrgicos considerados limpios. Por ejemplo, para cirugía de colon o de recto, la tasa puede ser tan alta como hasta un 25% versus las cirugías cardíacas un 3% o la cirugía de cadera un 1%. O sea que cuanto mayor es la contaminación del sitio operatorio en el momento de la cirugía, mayor es la tasa de infección. También sabemos que las infecciones de sitio quirúrgico tienen impacto en las personas y impacto en los sistemas. En las personas, prolongación de la estadía, también más riesgo de muerte. De hecho, se dice que 3 de cada 4 muertes en pacientes con infección de sitio quirúrgico podrían ser atribuidas a la infección. Incluso muertes adicionales también en pacientes con infección, o sea que contribuyen a un exceso de la mortalidad. Y esto además sumado a aspectos institucionales importantes como aumento del gasto en medicina, pérdida del prestigio de la institución, entre otras cosas, y desde el punto de vista social y humano, para el paciente, dolor, pérdida de trabajo, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo acontece una infección? Bueno, hay factores que van a hacer que la probabilidad de que una infección se produzca sea mayor, y esto tiene que ver, por ejemplo, con las características del huésped, que ahora vamos a ver un poco cuáles son las personas con más riesgo, las condiciones del tejido que se está haciendo la cirugía y manipulando, así como la presencia de material extraño, qué tan efectiva es la profilaxis antimicrobiana y también, obvio, el grado de contaminación. No es lo mismo operar un paciente sobre su intestino, hacer una cirugía abdominal, a comparar con una cirugía limpia, como puede ser una tiroidectomía. El grado de contaminación inicial de la herida es totalmente diferente. ¿Cuáles son los factores de riesgo del paciente? Bueno, son muchos, algunos son específicos del tipo de cirugía, pero vamos a hablar globalmente. El paciente diabético tiene más probabilidad de desarrollar una infección quirúrgica. La hiperglicemia perioperatoria, o sea, estar con valores de glicemia elevados en las primeras 24 horas de la cirugía o venir con una descompensación de la diabetes, es otro factor. La malnutrición, la obesidad, y cuanto más es la obesidad, más el riesgo, o sea, obesidad mórbida es un factor muy importante. La medicación inmunosupresora, la hipooxigenación de los tejidos, sufrir de hipotermia perioperatoria, la anticoagulación, transfusiones de sangre, la edad, los antecedentes de radioterapia y los antecedentes de infecciones quirúrgicas previas. Como fuentes exógenas, bueno, tener alguna lesión en la piel, que a veces se dan antiguamente más que nada se daban por rasurado, a veces la gente igual en la casa lo hace y viene con alguna lesión de piel antes de operarse que puede estar infectada. Ausencia de apropiados métodos de barrera, lo que permite la recolonización del sitio sobre la piel o los folículos. Una falla o una inapropiada profilaxis que no va a prevenir la biocarga, en el sitio quirúrgico durante el 100% de la cirugía, o una mala preparación quirúrgica de la piel. Dentro de los factores exógenos, la contaminación de la herida desde el personal, y acá las manos juegan un papel importantísimo desde el momento que llega el paciente hasta que se va.
La contaminación por el aire, y acá muchas veces pérdida de partículas de la piel del staff o excesivo número de personas en la sala. Cuánto dure la operación, y se sabe que cuanto más contaminación también hay una relación directa con mayor daño tisular. La técnica quirúrgica, obviamente que los cirujanos más diestros, más que producen menos trauma o que su paciente sangre menos, van a tener menos infección. Material extraño o implantes que van a favorecer la inflamación, tener antecedentes de inyección de esteroides, inyección periarticular, como más que nada el riesgo durante la técnica de la inyección, y el cuidado postoperatorio inmediato de la herida, fundamentalmente en las primeras 24 a 48 horas. Vamos a revisar entonces 9 prácticas básicas, estas son, digamos, como imprescindibles, ¿no? Que tienen que ver con el baño preoperatorio, la preparación del sitio de incisión, la profilaxis antimicrobiana, cómo se preparan los cirujanos y el equipo quirúrgico sus manos, el control de glicemia en sangre, el mantenimiento de la normotermia, la hiperoxigenación, el uso de retractores de vida y la aplicación de la lista de chequeo perioperatoria de OMS o alguna modificada, pero que sea de utilidad para mejorar la seguridad del paciente. En relación al baño preoperatorio, el baño diario con clorhexidina es una intervención muy eficaz para reducir la contaminación de la piel y generalmente se recomienda como una estrategia para reducir el riesgo de infección de sitio quirúrgico. Se ha visto que el baño repetido se asoció con concentraciones en piel de clorhexidina preoperatorias más altas y una menor contaminación de la piel al momento de la cirugía. La recomendación más importante con respecto a esto es, primero, la clorhexidina no se ha demostrado que sea más eficaz que aplicar un baño con un jabón no medicado. El gran problema de esto es que, según los niveles institucionales o de la industria o lo que sea, los jabones medicados podrían estar contaminados y provocar colonización en la piel del paciente. En lugar de limpiarla, podrían favorecer la diseminación de pseudomonas, serratia o algún microorganismo que pudiera haber en un jabón no medicado, o un jabón que traiga al paciente de su hogar, que de pronto es un jabón que no es nuevo, que no acaba de ser abierto, etc. Entonces, por eso es que más que nada mantenemos la recomendación de que el baño sea realizado con un producto de calidad, un producto aportado por el hospital, un frasco de clorhexidina como el que vemos en la imagen, con unos 100 centímetros cúbicos, unos 60 centímetros si es un paciente pequeño, para que pueda realizar su baño con un producto que sabemos que no le va a agregar un contaminante a la piel antes de operarse. Y también esponjitas que recomendamos sean descartables, que el paciente se bañe y las descarte, y que sean de uso propio, personal. El baño, entonces, como les dije, va a disminuir la carga de la piel, y hay varios brotes reportados por el uso de productos contaminados, por lo que se recomienda preferir un antiséptico como la clorhexidina detergente, y, como les decía antes, tener estos kits prontos, de forma que no le falte nada al paciente. Incluso en algún hospital se agrega la toalla al kit de lavado, para que el paciente use una toalla limpia y segura. Y los baños repetidos, entonces, van a tener un efecto acumulativo cuando usamos clorhexidina. Con respecto a la remoción del vello, bueno, ya prácticamente casi todos los países han incorporado el concepto de que el rasurado, o sea, la aplicación de una hoja de afeitar, eh, produce daño en la piel y favorece la colonización, y por lo tanto es un riesgo de infección. Por lo tanto, lo que se recomienda es, por un lado, tratar de no eliminar el vello en el sitio operatorio, a no ser que vaya a haber una interferencia con el procedimiento, evitar el rasurado, y si el vello molesta, utilizar una recortadora de vello, teniendo la precaución de desinfectarla entre usos y no reutilizar los clippers descartables,
debido a que se han encontrado brotes de infección por recortadoras de vello contaminadas. Con respecto a la preparación, a la antisepsia de la piel del sitio operatorio, la recomendación es adoptar la antisepsia de la piel con clorexidina alcohólica al 2%. En aquellos pacientes alérgicos a la clorexidina se podría ofrecer iodóforos alcohólicos o simplemente alcohol, dependiendo un poco de la duración de la cirugía. Pero lo ideal es usar un producto con efecto residual, o sea que el efecto dure horas, y en ese caso tenemos iodoforos y clorexidina. Como precaución para el uso de estos productos, lo más importante es no empapar al paciente con el alcohol, porque esto puede tener riesgos. Entonces, utilizar un bolso estéril, volcar el antiséptico en ese bolso, y el médico gentilmente va a preparar el sitio quirúrgico tratando de no empapar al paciente en la mesa de operaciones y que pueda, como les digo, tener un problema. Entonces, asegurar el secado por dos motivos. Por un motivo, porque si uno corta piel con el antiséptico mojado, no ha logrado la eliminación de los microorganismos de la piel. Y por otro lado, que si ustedes acercan un bisturí eléctrico a un paciente que pintaron con un producto alcohólico, le van a producir quemaduras y le van a producir, incluso hay reportes de incendios en las salas de operaciones por este motivo. O sea, buena práctica, aplico el antiséptico, lo dejo secar bien y luego, mientras esperamos que se seque, podemos ir aplicando la lista de verificación quirúrgica y le damos un doble beneficio al paciente. Con respecto a la profilaxis antimicrobiana, esta está indicada para cirugías limpias contaminadas o aquellas cirugías que podrían tener consecuencias graves de infección, por ejemplo, implante de material protésico. Hay que elegir según la ecología microbiana y la infección en la institución. Si yo tengo en mi institución una alta prevalencia de bacilos gram negativos, mi profilaxis no se va a dirigir solo a gram positivos, sino que va a tener que agregar algún otro elemento, como por ejemplo gentamicina. Y en algunas cirugías, por ejemplo cirugía colorectal, esta profilaxis se hace en combinación de varios elementos. Por un lado, la preparación mecánica del colon, por otro lado, el uso de antimicrobianos orales y luego la administración de antimicrobianos intravenosos. No voy a explayarme en profilaxis antibiótica, pero sí decirles que hay 4 elementos claves a considerar. Por un lado, el tipo antimicrobiano, que como les decía, tiene que cubrir la ecología, o sea, los microorganismos que yo espero que podrían tener el paciente que vamos a operar. El tiempo de administración y la máxima eficacia se logra entre media hora y 1 hora antes de la cirugía. Se ha visto que cuando la profilaxis se administra tardíamente, el riesgo de infección quirúrgica es mayor. También la dosis es importante. Un paciente que pesa más de 100 kilos no puede tener la misma dosis que un paciente que pesa 60 o 40 kilos. Por lo tanto, el ajuste de la dosis al peso del paciente es muy importante. Y el repique. ¿El repique qué quiere decir? Que cuando el antimicrobiano llega a la vida media que podría estar bajando su concentración plasmática, le daremos otra dosis de forma de mantener la concentración plasmática en el nivel terapéutico durante toda la cirugía. Y con respecto al sangrado, también va a ser necesario una nueva dosis de antimicrobiano si el paciente ha sangrado más de 1,5 litros y hemos tenido que estar reponiendo con transfusiones. Uno de los errores más frecuentes reportados por la literatura es, por ejemplo, la dosis de vancomicina. En este estudio que ustedes ven allí, se habla de que la mitad de los pacientes a los que se le dio vancomicina tuvieron una dosis 10% inferior a lo que dicen las directivas. Y esto es porque o no se ajusta a peso o no se consulta y se hacen cosas en forma
estándar cuando el paciente de mayor peso no es un paciente estándar. Con respecto a la preparación quirúrgica de manos, uno se puede preparar con el tradicional lavado con agua y un antiséptico con posterior enjuague y secado con una toalla estéril, o las fricciones con un producto a base alcohólica que requieren un lavado clínico previo, obviamente, sobre manos sucias no se aplica alcohol, y luego sí, fricciones cuidadosas con un producto de base alcohólica, preferiblemente con el aditivo de clorhexidina al 1% más, en cirugías prolongadas para garantizar la persistencia del efecto de mano de la colonización de la piel en mano enguantada. Ustedes saben que el guante y el calor favorece el resurgimiento de los microorganismos en las manos, por lo que la recomendación siempre es tratar de ponerle, si la cirugía dura más de una hora, que consigamos un producto que no solo cumpla la norma EN 12.791, sino que tenga un efecto residual prolongado, como es el aditivo de clorhexidina de fábrica, estoy hablando, con base alcohólica. Hay equivalencia entre ambos métodos. Cuando recién se propuso las fricciones con alcohol, algunas personas temían que hubiera más infecciones quirúrgicas, y lo que se ha demostrado es que la tasa de infección es similar preparándose de una u otra forma, siempre y cuando se cumpla con el protocolo específico en cada uno de los métodos. Y este es un resumen de la técnica de preparación quirúrgica de manos con soluciones alcohólicas de la OMS. Fíjense cómo enfatiza con respecto a la cantidad de mililitros, y esto es vital, porque si yo no cubro toda la superficie con el producto, no voy a tener acción. También resalta el tema del tiempo, resalta el tema de las superficies a cubrir, ¿sí? Insiste en el tema de la limpieza de uñas, y finalmente termina con 17 pasos, lo cual quiere decir que hay que ser sumamente cuidadosos en la aplicación de esta técnica, porque no es un frotado común, sino que hay que hacer una serie de pasos con un volumen determinado y un tiempo determinado en cada una de las partes del proceso. Ahora, ¿cuáles son los riesgos? Bueno, si yo hago fricciones con clorhexidina alcohólica, puedo usar un volumen de producto insuficiente, y por eso es importante resaltarle al médico que tiene que estar mojada la superficie que está limpiando y que está dejando desinfectar. El tiempo de exposición al producto, si el gel se me seca rápidamente, no va a estar actuando lo suficiente. También considerar que no se puede usar cualquier alcohol gel del mercado, porque algunos pueden tener una concentración de alcohol muy por debajo de la declarada. Tiene que ser un producto etiquetado para uso de preparación quirúrgica de manos y venir de una industria confiable. Y también el otro problema que puede haber es que se omitan pasos o zonas, y bueno, eso va a dejar sin antisepsia algunas partes de la mano o del antebrazo. Con respecto al lavado con clorhexidina, afecta parte de las mismas cosas, productos de mala calidad, que vienen de pronto con baja concentración de clorhexidina, o también con contaminación, y esta contaminación puede ser de los dispensadores, de las válvulas, o mismo venir de fábrica, y todo hemos acontecido en muchos países, brotes por serratia, por clorhexidina contaminada desde fábrica. Mala calidad del agua de enjuague. Entonces se están lavando y luego se están enjuagando con una agua de dudosa calidad. Entonces vamos a contaminar las manos. Y la contaminación de los cepillos de uñas, esponjas, etcétera, reutilizadas, por eso se aconseja descartar después de cada uso. Con respecto a mala calidad del agua de enjuague, si ustedes no tienen en su hospital una seguridad de la calidad del agua, la recomendación es tratar de utilizar filtros primero gruesos de suciedad, y por último un filtro de bajo micronaje para filtrar microorganismos, y de esa forma utilizar un agua libre de patógenos y dar más seguridad.
Si ustedes no pueden acceder a esto y están pasando por una etapa de mala calidad del agua en su hospital, la recomendación es que independientemente del tipo de lavado que se realice o del tipo de preparación de manos que se realice, se haga un frotado final con alcohol antes de la colocación de los guantes. Control de glicemia. Bueno, ustedes saben que se ha demostrado que la glicemia perioperatoria controlada es un beneficio, pero no solo en pacientes diabéticos, sino también en pacientes no diabéticos. Y que se recomienda mantener el monitoreo, incluso llegar a utilizar la insulina como forma de mantener valores por debajo de 180, al menos las primeras 24 horas después de la cirugía. Idealmente deberíamos de tener los valores entre un 140 hasta un máximo de tolerancia de 180 miligramos por decilitro. Y todos los no diabéticos hay que controlarle al menos el glucosa en sangre en las primeras 24 horas después de la cirugía. ¿Por qué? Porque cuando la glucosa en sangre es elevada en este periodo, el riesgo de infección quirúrgica es mayor. Siguiente aspecto, mantenimiento de la normotermia. Utilizar dispositivos de calentamiento, tanto preoperatorios como intra y postoperatorios, para mantener la temperatura corporal por encima de 36. Esto va a disminuir el riesgo de infección, va a colaborar en un menor sangrado y, por lo tanto, menos requerimiento de transfusión, lo cual impacta luego en menor infección de sitio quirúrgico. Hay distintos sistemas de calentamiento de los pacientes. Lo importante es tener claro, además, que el entorno, o sea, la sala de operaciones, debería estar en un rango entre 19 o entre 20 y 23 grados y no tener la sala a 17 o 16 grados como pretenden algunos. Otro aspecto que afecta la ocurrencia de infección es la hipooxigenación. Por lo tanto, se recomienda la hiperoxigenación. O sea, pacientes con anestesia general, con intubación y con una función pulmonar normal, tienen que recibir un FiO2 del 80% hasta 2 a 6 horas postoperatorias. Y este beneficio se observó fundamentalmente en pacientes con cirugía colorectal. Y para este tipo de cirugía, también está recomendado como una medida de alto impacto el utilizar retractores de heridas para facilitar el acceso al acceso al área que el cirujano, al órgano o al área que el cirujano necesita operar, y esto se ha visto que disminuye el riesgo de infección de sitio quirúrgico, con un alto beneficio en cirugía colorectal y del tracto biliar. Estos dispositivos son descartables. También hay 4 prácticas auxiliares para prevenir infecciones, además de estas 9 básicas que estuvimos viendo. Detección y descolonización de pacientes con colonización nasal por Staphylococcus aureus. Control del tráfico en el quirófano y características de las condiciones físicas del quirófano. Desinfección y limpieza del área del bloque operatorio y el uso de antibióticos locales o cuidados postoperatorios. Con respecto a la descolonización, está ampliamente demostrado en procedimientos cardiotoráxicos, en procedimientos ortopédicos o neuroquirúrgicos de alto riesgo, que pacientes colonizados con Staphylococcus aureus que reciben un ungüento de mupirocina intranasal del 2 con baños de cloricinal 2 desde 5 días antes de la cirugía, logran una descolonización y una disminución del riesgo de infección. Se plantea como un problema que si uno no puede hacerle al paciente el estudio de portación nasal por un tema de costos, por un tema de accesibilidad, habría que proceder a la descolonización universal, o sea, descolonizar a todas las personas que se van a operar. Pero esto solo es recomendable
Primero, para aquellas cirugías donde la descolonización se ha demostrado un beneficio, y también sería recomendable que se haga con apósitos nasales, con un antiséptico. Y los hisopos nasales con iodófonos o alcohólicos son esta alternativa al uso de un ungüento antibiótico, porque no generan resistencia bacteriana, pero sí tienen demostrada eficacia en la descolonización. O sea que podemos descolonizar al paciente con mupirocina nasal, que, como les digo, puede generar resistencia bacteriana, o con apósitos, eh, hisopos, perdón, con alcohol o con iodóforos que no van a generar resistencia bacteriana y que estos dos últimos pueden ser utilizados para la descolonización universal, o sea, para todos los que se operan de cadera, todos los que se operan de cirugía cardíaca, etc. Este es el procedimiento. Fíjense que en la tercera imagen de la derecha debajo, ustedes van a ver marcado en un color intenso la zona realmente donde nosotros vamos a encontrar el Staphylo aureus, por lo tanto, esa zona de la narina es donde tenemos que aplicar el hisopo. Con respecto al control del tráfico en el quirófano, hay un elemento que es importante considerar, y es que cada vez que se abre la puerta del quirófano, la circulación del aire en el quirófano se altera, porque los diseños arquitectónicos de los quirófanos están pensados para que el aire entre desde las partes altas contra el techo y salga por las partes bajas, pero que esto lo haga arrastrando o llevando el aire limpio hacia las zonas sucias. Cuando la gente entra y sale con las puertas de vaivén y las sacude y va y viene a cada rato, interrumpe este flujo de aire de protección del paciente, poniéndolo en riesgo. Por otra parte, en el blog solo tiene que haber personal esencial, no tiene que venir gente a charlar con el de al lado o a mantener una actividad que no le corresponde. Mantener el perímetro alrededor del campo estéril protegido, usar mascarillas siempre que estén las mesas tendidas y hasta que se haya puesto el apósito de la herida. Hasta ese momento es imprescindible el uso de mascarilla. Y también limitar la entrada de representantes de la industria, estudiantes u observadores, si en ese momento no tienen una tarea específica que realizar en el quirófano. Parámetros de la ventilación o de la planta física de una sala de operaciones, de un quirófano. La temperatura, hay guías que dicen de 19 a 22, otras dicen de 20 a 23. Lo importante es que esté en este rango la temperatura, la humedad controlada, no más de 60%. El aire tiene que ir de áreas limpias a menos sucias y en lo posible con filtración EPA. Y los cambios de aire se recomiendan unos 20 por hora, con más de 3 recambios del exterior por hora, o sea, tener aire fresco y no solo aire recirculado. También considerar que las personas desprenden microorganismos de su piel en forma normal y también de su área perineal. Por eso es tan importante que en quirófano no se utilicen vestidos, indumentaria que todavía podemos verla en algunos lugares y que no está recomendada por este tipo de riesgo de dispersión. Aquí en quirófano la indumentaria es chaqueta y pantalón y no vestidos. Con respecto a la técnica quirúrgica, también es un factor de riesgo. Cuanto más experto el cirujano y mejor cumpla con estos puntos, menor tasa de infección va a tener. Eliminar el tejido desvitalizado, mantener una hemostasia efectiva durante la cirugía, hacer un manejo suave y gentil de los tejidos, quitar el espacio muerto, evitar entrar en forma inadvertida en un sitio contaminado, usar drenajes y material de sutura de una forma adecuada. Todos estos aspectos van a influir
también en la ocurrencia de infección de sitio. En relación a la desinfección de los quirófanos, hay que tener un mantenimiento y cuidado de la sala en lo que respecta al mobiliario, a la calidad del aire, a la desinfección de equipos. La limpieza que se hace en bloc tiene que ver con la conocida como limpieza al inicio del día, que es el desempolvado. Antes de empezar la jornada se pasa un paño con alcohol por todas las superficies. La limpieza de rutina entre cirugías, esto es limpiar todo lo que se utilizó del paciente anterior antes de que ingrese otro paciente. Luego la limpieza terminal al final de cada día, que es la limpieza del 100% de las superficies y equipamiento que hay dentro de una sala de operaciones y se tiene que hacer todos los días, una vez al día. O limpiezas especiales, que son aquellas de rutina, que se hacen en forma semanal o según un cronograma. Y según, obvio, la frecuencia que se ensucia. Hay que tener énfasis en el área de anestesia y de los dispositivos de respiración, porque son de los puntos de mayor contaminación y diseminación en una sala de operaciones. Y como producto se pueden utilizar amonios cuaternarios o peróxido de hidrógeno, que son los desinfectantes más utilizados para grandes superficies, cloro en el piso y alcohol para pequeñas superficies. No voy a enfatizar más de esto porque luego vamos a tener una clase específica de limpieza de bloc quirúrgico. ¿Qué medidas además no me pueden faltar en un programa de intervención para disminuir la infección? Los paquetes de medidas, los indicadores de proceso y la supervisión de los procesos, estrategias específicas según el tipo de intervención y de pacientes. Hay cosas que están demostradas para algún tipo de cirugía en particular, que yo, si hago esas cirugías, lo debo implementar, y tener vigilancia epidemiológica. Este es un caso, un paquete de medidas para cirugía colorectal, donde, entre otras cosas, fíjense, cuarentena de los instrumentos contaminados en un carro separado, cambio de guante por el cirujano, luego de manipular el intestino y previo al cierre de la fascia, instrumentos limpios para el cierre específico para piel y fascia, y ahí van a tener un kit limpio, específico, solo para el momento del cierre de la fascia de piel, y esto ha demostrado ser costo efectivo para prevenir infecciones de cirugía colorectal. Creación de una cultura de seguridad en el quirófano, y esto requiere un estricto cumplimiento y responsabilidad por parte de todos los miembros, ¿no? Valorar y respetar los principios de seguridad del paciente y que estos sean parte de una rutina de trabajo y no una cosa que hay que cumplir obligatoriamente. También aplicación de las listas de verificación, como vimos en los 9 puntos especiales, pero también hacen a esta cultura de seguridad institucional para reducir los eventos adversos evitables en una cirugía. Es recomendable aplicar la estrategia de las 4E cuando uno quiere implementar un paquete de medidas. Por un lado, educar, la gente tiene que saber cuáles son las principales medidas y su nivel de evidencia. Involucrar, conseguir gente que quiera liderar y que quiera apoyar desde el punto de vista de su posición en la estructura, en jalar gente para cumplir con esto. Ejecutar, o sea, llevar a cabo la propuesta y luego evaluar el cumplimiento de este paquete de medidas a ver si hubo una mejora o no hubo una mejora. Sin duda que la supervisión es una de las estrategias más efectivas y para eso hay que tener indicadores de proceso que reflejen esta práctica, como cumplimiento de la antibioprofilaxis, preparación preoperatoria de la piel, higiene quirúrgica de manos, control de la hiperglicemia y que haya una retroalimentación individual. Si ustedes me dijeran, Silvia, elegí solo 2 de estos, yo le diría que la antibioprofilaxis y el control de la hiperglicemia tienen que ser auditadas en los hospitales al menos 1 o 2 veces al año para poder ver, porque son medidas altamente efectivas y que tenemos que asegurarnos que se cumplan y que además la gente sepa que lo estamos controlando. Con respecto a la vigilancia directa, o sea, ir a mirar las heridas por parte de la enfermera de control de infecciones, es una práctica que se ha abandonado
porque esto requiere muchos recursos humanos y no es práctica. Se ha visto que revisando las historias se pueden detectar casi el 90% y con una muy buena especificidad y gastando mucho menos recursos. Y la mayoría de las infecciones ocurren después del alta y estas solo se detectan con métodos de vigilancia o detección de pacientes que vienen a la policlínica o pacientes que reingresan. El método actual recomendado es búsqueda de indicios de infección en los registros médicos, fiebre, reingreso, dehiscencia, inflamación, descripción de las enfermeras de una infección, parámetros como proteínas C reactivas, BES, glóbulos blancos, etc. Todos estos elementos que puedan ayudarnos a detectar las infecciones en los pacientes químicos. No hay una sola forma de vigilar, tenemos que buscar la mejor forma para nuestros recursos y nuestros problemas. Por lo tanto, la vigilancia tiene que ser basada en los problemas locales. Además de vigilar, hay que tener protocolos escritos. La recolección de datos debe ser sistematizada y continua. Sin tiempo dedicado y remunerado, los datos no son de calidad. Si la enfermera tiene 2 horas al mes, ¿qué puede recoger? Absolutamente nada. Hecha por personal capacitado y dedicado, y es vital el apoyo del sistema informático del hospital a todo esto para que las horas hombre del comité de infecciones, o las horas trabajo, mejor dicho, se puedan utilizar de una manera óptima y no andando por el hospital buscando pedazos de información por distintos lugares. Y este es un resumen de las medidas de prevención de infección de sitio quirúrgico de OMS: baño preoperatorio, no rasurar, preparación quirúrgica de manos, preparación quirúrgica de la piel, profilaxis antibiótica, uso de batas y campos impermeables, técnica séptica y disciplina en la sala como lo mínimo, higiene y desinfección ambiental, evitar la profilaxis prolongada para evitar resistencia, descontaminación y reemplazamiento de instrumentos acorde y uso de apósitos de heridas en infección. Bueno, muchas gracias por su atención. Les aclaro que los tipos de infección quirúrgica y los aspectos relacionados con los procedimientos de vigilancia de este tipo de infección van a ser detallados en la clase de Sistema de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias. Muchas gracias.